El objetivo de las habilidades lingüísticas es poder comunicarnos de mejor manera. Las habilidades de comunicación son escuchar, leer, hablar y escribir. Se dividen en receptivas y productivas. Las receptivas son de comprensión, que son escuchar y leer. Estas son de dominio más amplio de la lengua. El usuario no tiene control sobre el lenguaje que se utiliza en los mensajes que comprende y estas habilidades se aprenden y se desarrollan antes. Las productivas son de expresión, hablar y escribir. En estas el dominio es limitado de la lengua y el usuario se expresa en su variedad dialectal. Solamente utiliza algunas de las palabras que domina receptivamente, controla los mensajes que produce y solamente puede decir o escribir lo que se ha comprendido anteriormente. Vamos a empezar con las habilidades receptivas. La primera es escuchar y se las va a explicar mi compañero Josué. Limpiar es eliminar manchas. Desinfectar es eliminar virus y bacterias. Protege a tu familia con Pinol, que limpia y desinfecta en la misma pasada. ¿Tu limpiador hace lo mismo? Pinol, tu aliado en limpieza y desinfección diaria. Basándonos en Daniel Canzani, la habilidad de escuchar es sumamente importante para la comunicación, pues no solo debemos de escuchar por escuchar, debemos de entender los sentimientos, ideas o pensamientos de lo que se está diciendo. Además, entender el tema desde el punto de vista de aquella persona. Esta habilidad nos permite las ventajas como la comprensión mutua, resolvimiento de problemas y pues aprendemos más si le prestamos mucha atención. Y como ejemplo, esta habilidad se ve en el libro de lengua materna de primer grado de primaria, en donde se le pide al maestro leer una lectura a los niños para después hacer preguntas de la misma y así los alumnos posteriormente puedan compartir sus ideas a los demás compañeros. La segunda habilidad receptiva es leer y se las va a explicar mi compañera Kimberly. La lectura es uno de los aprendizajes más importantes, ya que supone interactuar con el texto aportando conocimientos y experiencias que posee el lector para comprender e interpretarlo. La lectura es precisamente analizar, en este proceso se deduce el significado de un texto, se interpreta su contenido, se comprende el mensaje, se realizan inferencias y cuestionamientos. No solo es reproducir un texto en sonidos, sino que es una actividad de interacción. Cuando descubrimos un texto, organizamos el contenido de nuestros pensamientos de manera que el otro pueda comprenderlo mediante la lectura. Una de las características es que se aprende a leer a una edad muy temprana, pero es necesario profundizar las técnicas de comprensión lectora para que la lectura no sea usada superficial, sino de aprendizaje. Lo más importante no es leer rápido, sino leer bien. Esto implica comprender lo que se lee y así poder adquirir conocimientos. La habilidad se identifica en los libros de primaria de lengua materna, ya sea en una actividad de leer las noticias compartidas, así como un cuentacuentos, siendo esta una actividad donde participará la clase. Pero no solo es leer, sino tener la capacidad de entender lo que se lee, tanto a la referencia de su significado y de las palabras que forman parte de un texto, con respecto a la comprensión global de un texto mismo. Ahora es el turno de nuestra compañera Itzel, la cual nos hablará sobre la habilidad comunicativa de hablar. La habilidad de hablar es la capacidad que tiene el ser humano de comunicarse mediante sonidos articulados. Estos sonidos son producidos por el aparato fonador, que son el conjunto de órganos del cuerpo humano encargados de generar y ampliar el sonido que se produce al momento del habla. La habilidad de hablar tiene como característica expresar nuestras ideas y sentimientos. Es la principal forma de comunicación, ya que es concreta e individual. Los niños de primer grado de primaria, conforme al libro de lengua materna, realizan actividades como
leer calaveritas literarias en voz alta, platicar sobre los cuentos que les gustan, cantar canciones, decir adivinanzas, pues de esta manera desarrollan las destrezas comunicativas del lenguaje verbal por medio de la representación de palabras. Su amigo imaginario saca lo mejor de ella. Un cachorrito también. Pedigrí, alimenta lo bueno. Ahora es turno de nuestra compañera Lorena, la cual nos hablará de la habilidad de escribir. La habilidad de escribir consiste en unir letras y dibujar garabatos caligráficos. Se centrará en la redacción de un ensayo o en un nivel menos complejo, en una lista o en impreso. Esta habilidad busca que seamos capaces de comunicarnos coherentemente por escrito, produciendo textos de una extensión considerable sobre un tema de cultura general. También se deben de incluir tanto el conocimiento de las unidades lingüísticas más pequeñas y las propiedades más superficiales, como el de las unidades superiores y las propiedades más profundas. En el libro de texto Primer Grado de Lengua Materna Español, en el primer bloque consiste en escribir nombres, hacer una agenda, escribir un reglamento, realizar un cartel y escribir calaveritas literarias. En el bloque 2, adivinar palabras, elaborar una infografía, escribir noticias y jugar al basta. En el bloque 3, describir a una persona, a sí mismas de pequeñas, realizar crucigramas y escribir cuentos para la comunidad escolar. Esto con el fin de explicar la realidad. El docente y padres son mediadores de esta tarea. El papel de los padres es relevante fomentando en los inicios de los chicos que estén en contacto con los cuentos, con muchas ilustraciones y pocas palabras. El docente puede identificar dificultades y aportar soluciones.